¿Qué es la realidad? La realidad debe ser siempre real. No es con formas ni nombres. Eso que subyace a las formas y los nombres es la realidad. Subyace a las limitaciones, siendo ella misma ilimitada. No está confinada. Subyace a las irrealidades, siendo ella misma real. La realidad es eso que es como es, trasciende el lenguaje. Está más allá de las expresiones existencia o no existencia. Solo la realidad, que es la mera conciencia que queda, cuando se destruye la ignorancia junto con el conocimiento de los objetos, es el sí mismo. ¿Qué es esta presencia consciencial y cómo puede obtenerse y cultivarse? Usted es presencia consciencial. Presencia consciencial es otro nombre para usted. Puesto que usted es presencia consciencial, no hay ninguna necesidad de obtenerla o cultivarla. Todo lo que usted tiene que hacer es desestimar ser consciente de las demás cosas, es decir, del no sí mismo. Si se desestima ser consciente de ellas, entonces solo queda la pura presencia consciencial, y eso es el sí mismo. ¿Qué es el sí mismo ego? ¿Cómo se relaciona con el sí mismo real? El sí mismo ego aparece y desaparece y es transitorio, mientras que el sí mismo real es permanente. Aunque usted es de hecho el sí mismo verdadero, usted identifica erróneamente el sí mismo real con el sí mismo ego. ¿Cómo surgió el ego? El ego no es. De otro modo, ¿admitiría usted dos sí mismos? ¿Cómo puede haber ignorancia en la ausencia del ego? Si usted comienza a indagar la ignorancia, la cual es ya no existente, se encontrará que no es, o usted dirá que se ha esfumado. ¿Cómo ha surgido lo irreal? ¿Puede lo irreal surgir de lo real? Vea si ha surgido. No hay ninguna cosa tal como lo irreal. Desde otro punto de vista, solo el sí mismo existe. Cuando usted intenta seguir el rastro al ego, el cual es la base de percepción del mundo y de todo lo demás, usted encuentra que el ego no existe en absoluto y tampoco toda esta creación que usted ve. Cuando un hombre realiza el sí mismo, ¿qué ve? No hay ningún ver. Ver es ser. El estado de realización de sí mismo, como nosotros lo llamamos, no es obtener algo nuevo o alcanzar alguna meta remota, sino simplemente ser eso que usted siempre es y que usted siempre ha sido. Todo lo que se necesita es que usted abandone su aceptación de lo no verdadero como verdadero. Todos ustedes están considerando como real lo que no es real. Nosotros solo tenemos que abandonar esta práctica por nuestra parte. Entonces realizaremos el sí mismo como el sí mismo. En otras palabras, sea el sí mismo. En una cierta etapa, usted se reirá de usted mismo por intentar descubrir el sí mismo, el cual es tan autoevidente. Así pues, ¿qué podemos decir a esta pregunta? Esa etapa trasciende al veedor y lo visto. No hay ningún veedor ahí para nada. El veedor que está viendo todo esto, cesa ahora de existir y solo queda el sí mismo. ¿Cómo puede un realizado funcionar sin ninguna conciencia de la conciencia individual? ¿Cómo puede decir que él no hace nada cuando otros le ven activo en el mundo? ¿Cómo percibe el mundo? ¿Percibe el mundo siquiera? La premisa oculta detrás de todas esas preguntas es la creencia de que hay una persona realizada que experimenta un estado que llama el sí mismo.
Esta asunción no es verdadera. Es meramente una construcción mental inventada por aquellos que no han realizado el sí mismo para hacerse una idea de la experiencia del realizado. El uso mismo de la palabra realizado es indicativo de esta creencia errónea, puesto que significa literalmente un conocedor de la realidad. El no realizado usa este término debido a que imagina que el mundo está hecho de buscadores de la realidad y de conocedores de la realidad. La verdad del sí mismo es que no hay ni realizados ni no realizados. Estoy intentando comprender el punto de vista del realizado sobre el mundo. ¿Se percibe el mundo después de la realización del sí mismo? ¿Por qué se preocupa usted del mundo y de lo que le acontece después de la realización de sí mismo? Primero, realice el sí mismo. ¿Qué importa si el mundo se percibe o no? ¿Gana usted algo que le ayude en su búsqueda por la no percepción del mundo durante el sueño profundo? Inversamente, ¿qué pierde usted ahora con la percepción del mundo? Es completamente insignificante para el realizado o el no realizado si percibe el mundo o no. Ambos lo ven, pero sus puntos de vista difieren. Debe haber algo que yo pueda hacer para alcanzar este estado. La concepción de que hay una meta y una vía que conduce a ella es errónea. Nosotros somos la meta o la paz siempre. Deshacerse de la noción de que no somos la paz es todo lo que se requiere. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el sí mismo? No hay ninguna diferencia. La mente vuelta hacia adentro es el sí mismo. Vuelta hacia afuera deviene el ego y la totalidad del mundo. El algodón convertido en diferentes vestidos, nosotros lo llamamos por diferentes nombres. El oro convertido en diferentes ornamentos, lo llamamos por diferentes nombres. Pero todos los vestidos son algodón y todos los ornamentos son oro. El uno es real, los muchos son meros nombres y formas. Pero la mente no existe aparte del sí mismo, es decir, no tiene ninguna existencia independiente. El sí mismo existe sin la mente jamás sin el sí mismo. ¿Cuánto tiempo lleva a alcanzar la liberación? La liberación no es algo que hay que ganar en el futuro. Está aquí por siempre, aquí y ahora. Uno no puede negar su propio sí mismo. ¿De qué naturaleza es la realización de algunos occidentales que cuentan que han tenido destellos de la consciencia cósmica? Vino como un destello y desaparecerá como tal. Todo lo que tiene un comienzo debe tener también un fin. Solamente cuando se realiza la conciencia siempre presente es permanente. La conciencia está en verdad siempre con nosotros. Todo el mundo sabe yo soy. Nadie puede negar su propio ser. ¿Por qué está el mundo tan envuelto en la ignorancia? Ocúpese de usted mismo. Deje que el mundo se ocupe de sí mismo. Vea usted su sí mismo. Si usted es el cuerpo, hay el mundo grosero también. Si usted es espíritu, todo es espíritu solo. ¿Cuál es el verdadero propósito de la renunciación? Renunciación es solo la renuncia al pensamiento yo, y no al rechazo de los objetos externos. El que ha renunciado al pensamiento yo permanece el mismo, ya esté solo o en medio del extenso samsara o mundo empírico. Lo mismo que cuando la mente está concentrada en algún objeto, no observa otras cosas, aunque puedan estar próximas. Así también, aunque el sabio pueda hacer numerosos actos empíricos, en realidad no hace nada, porque hace que la mente repose en el sí mismo
sin dejar que surja el pensamiento yo. ¿Qué se entiende al decir que uno debe indagar en la verdadera naturaleza de uno y comprenderla? Experiencias tales como yo fui, yo vine, yo era, yo hice, vienen naturalmente a todos. ¿No es evidente por estas experiencias que la consciencia yo es el sujeto de esos diferentes actos? Indagar en la verdadera naturaleza de esa consciencia y permanecer como uno mismo es la manera de comprender, a través de la indagación, la verdadera naturaleza de uno. Cuando hay actividad en relación a las obras, nosotros no somos ni los hacedores de esas obras, ni sus gozadores. La actividad es de los tres instrumentos, es decir, la mente, el habla y el cuerpo. ¿Podemos permanecer desapegados pensando así? Después de que a la mente se le ha hecho permanecer en el sí mismo y de que se ha hecho indiferente a los asuntos empíricos debido a que no se aleja del sí mismo, ¿cómo puede la mente pensar cómo se menciona? ¿No constituyen tales pensamientos la esclavitud? Cuando surgen tales pensamientos debido a las impresiones residuales, uno debe impedir a la mente que fluya de esa manera, esforzándose para retenerla en el estado del sí mismo y haciendo que se vuelva indiferente a los asuntos empíricos. Uno no debe dar cabida en la mente a pensamientos tales como ¿es esto bueno? ¿O puede hacerse esto? Uno debe estar vigilante incluso antes de que tales pensamientos surjan y hacer que la mente permanezca en su estado original. ¿Por qué debe enseñarse diferentemente la vía a la liberación? ¿No creará confusión en la mente de los aspirantes? En los Vedas se enseñan varias vías para adecuarse a los diferentes grados de los aspirantes cualificados. Sin embargo, puesto que la liberación es sólo la disolución de la mente, todos los esfuerzos tienen como su meta el control de la mente. Aunque los modos de meditación puedan parecer diferentes unos de otros, al final todos ellos devienen uno. No hay ninguna duda de esto. Uno puede adoptar la vía que convenga a la madurez de su propia mente. No hay duda de que el método enseñado por usted es directo, pero es muy difícil. Nosotros no sabemos cómo comenzar. Si nos ponemos a preguntar ¿quién soy yo?, como repetición o un mantra deviene opaco. En otros métodos hay algo preliminar y positivo con lo cual uno puede comenzar y después ir paso a paso. Pero en su método no hay ninguna cosa tal, y buscar el sí mismo de una vez, aunque directo, es difícil. Usted mismo concede que es el método directo. Es el método directo y fácil. Cuando ir detrás de otras cosas que son ajenas a nosotros es tan fácil, ¿cómo puede serle difícil a uno ir a su propio sí mismo? Usted habla de dónde comenzar. No hay ningún comienzo ni ningún fin. Usted es usted mismo en el comienzo y en el fin. Si usted está aquí y el sí mismo en alguna otra parte, y usted tiene que alcanzar ese sí mismo, entonces a usted puede decírsele cómo comenzar, cómo viajar y cómo alcanzarlo. Suponga que usted está ahora en Ramanas Raman y pregunta, yo quiero ir a Ramanas Raman, ¿cómo tengo que comenzar y cómo llegaré allí? ¿Qué va uno a decirle? La búsqueda del sí mismo por un hombre es exactamente así. Él es siempre el sí mismo y nada más. Usted dice que ¿quién soy yo?, deviene un mantra. Ello no tiene la intención de que usted se mantenga preguntando ¿quién soy yo? En ese caso, el pensamiento no morirá tan fácilmente. En el método directo, como usted lo llama, al preguntarse a sí mismo ¿quién soy yo?, a usted se le dice que se concentre dentro de usted mismo, donde surge el pensamiento yo, la raíz de todos los demás pensamientos. Como el sí mismo no está fuera sino dentro de usted, a usted se le pide que ahonde dentro en lugar de ir afuera. ¿Qué puede ser más fácil que ir a usted mismo?
Pero no obstante sigue existiendo el hecho de que para algunos este método parece difícil y no será atrayente. Por eso es por lo que se han enseñado tantos métodos diferentes. Cada uno de ellos atraerá a algunos como el mejor y más fácil. Esto será de acuerdo con su condición. Pero para algunos, nada excepto la vía de la indagación será atractivo. Ellos preguntarán: «Usted quiere que yo conozca o vea esto o aquello». Pero ¿quién es el conocedor, el veedor? En cualquier otro método que elija, siempre habrá un hacedor. Eso no puede eludirse. Y uno debe descubrir quién es el hacedor. Hasta entonces no puede terminarse la sadhana. Así pues, eventualmente, todos deben llegar a descubrir quién soy yo. Usted se queja de que no hay nada preliminar o positivo con lo cual comenzar. Usted tiene el yo para comenzar con él. Usted sabe que usted existe siempre, mientras el cuerpo no existe siempre, por ejemplo en el sueño profundo. El sueño profundo revela que usted existe inclusive sin un cuerpo. Nosotros identificamos el yo con un cuerpo. Consideramos que el sí mismo tiene un cuerpo y que tiene límites, y de aquí nuestros problemas. Todo lo que tenemos que hacer es abandonar la identificación del sí mismo con el cuerpo, con formas, actividad y límites, y entonces nos conoceremos a nosotros mismos como el sí mismo que nosotros siempre somos. ¿Qué es la sumisión incondicional? Si uno mismo se somete, ya no habrá nadie que haga preguntas o de quien haya que pensar nada. O bien los pensamientos son eliminados aferrándose al pensamiento raíz yo, o bien uno se somete incondicionalmente al poder más alto. Estas son las dos únicas vías para la realización. No requiere la sumisión total o completa que a uno no le quede nada, ni siquiera el deseo de liberación o de Dios. La sumisión completa requiere que usted no tenga ningún deseo suyo propio. Usted debe estar satisfecho con todo lo que Dios le da, y eso significa no tener ningún deseo suyo propio. Ahora que estoy satisfecho sobre ese punto, quiero saber cuáles son los pasos por los cuales yo podría lograr la sumisión. Hay dos maneras. Una es mirar dentro de la fuente del yo y sumergirse en esa fuente. La otra es sentir: yo soy completamente inerme por mí mismo. Solo Dios es todopoderoso, y excepto abandonándome completamente a Él, no hay ningún otro medio de salvación para mí. Por este método, uno desarrolla gradualmente la convicción de que solo Dios existe, de que el ego no cuenta. Ambos métodos conducen a la misma meta. La completa sumisión es otro nombre para la liberación. Encuentro que la sumisión es más fácil. Yo quiero adoptar esa vía. Por cualquier vía que vaya, usted tendrá que perderse a usted mismo en el uno. La sumisión es completa solamente cuando usted alcanza la etapa «tú eres todo» y hágase tu voluntad. En la afirmación de «yo soy Él» hay dualidad. En la sumisión hay no dualidad. La sumisión parece fácil debido a que las gentes imaginan que una vez que dicen con sus labios «yo me someto» y ponen sus fardos sobre su Señor, pueden ser libres y hacer lo que quieran. Pero el hecho es que usted no puede tener ni apetencias ni aversiones después de su sometimiento. Su voluntad debe devenir completamente no existente, tomando su lugar la voluntad del Señor. ¿Puede alguien lograr algún beneficio repitiendo mantras escogidos al azar? No. Debe ser competente e iniciado en tales mantras. Esto está ilustrado por la historia del rey y su ministro. Un rey visitó a su visir en su residencia. Allí se le dijo que el visir estaba ocupado en la repetición de sílabas sagradas. El rey le esperó, y cuando se encontró con él, le preguntó cuál era el mantra.
El visir dijo que era el más sagrado de todos, la Gayatri. El rey deseó ser iniciado por el visir, pero el visir le confesó su incapacidad para iniciarle. Por lo tanto, el rey lo aprendió de algún otro, y cuando más tarde se encontró con el ministro, le repitió la Gayatri y quiso saber si era correcto. El visir dijo que el mantra era correcto, pero que no era apropiado que él lo dijera. Cuando fue presionado para que diera una explicación, el visir llamó a un paje de allí al lado y le ordenó apresar al rey. La orden no fue obedecida. La orden fue repetida de nuevo, y tampoco fue obedecida. El rey entonces se encolerizó y ordenó al mismo hombre que apresara al visir, lo que se hizo inmediatamente. El visir entonces se echó a reír y dijo que el incidente era la explicación que quería el rey. ¿Cómo?, preguntó el rey. El ministro contestó: la orden ha sido la misma y el ejecutor también, pero la autoridad ha sido diferente. Cuando yo he dado la orden, el efecto ha sido nulo, mientras que cuando habéis sido vos quien ha ordenado, ha habido un efecto inmediato. Similarmente ocurre con los mantras. Los hombres del mundo, que nosotros somos, tenemos un tipo u otro de aflicción y no sabemos cómo sobreponernos a ella. Rogamos a Dios y sin embargo no estamos satisfechos. ¿Qué podemos hacer? Confíe en Dios. Si usted se ha sometido, usted debe ser capaz de atenerse a la voluntad de Dios y no hacer agravio de lo que pueda no gustarle. Las cosas pueden resultar ser diferentes de lo que parecen aparentemente. La aflicción a menudo conduce a los hombres a la fe en Dios. Pero nosotros somos mundanales. Tenemos esposa, hijos, amigos o parientes. No podemos ignorar su existencia y resignarnos a la voluntad divina, sin retener un poco de la personalidad en nosotros. Eso quiere decir que usted no se ha sometido como usted proclama. Usted debe confiar solamente en Dios. Sométase a Él y aténgase a su voluntad, bien aparezca o se desvanezca. Espere su contento. Si usted le pide que haga lo que a usted le gusta, eso no es someterse, sino mandarle. Usted no puede hacer que Él le obedezca a usted y al mismo tiempo pensar que usted se ha sometido. Él sabe lo que es mejor y cuándo y cómo hacerlo. Deje todo enteramente a Él. Suyo, de Él, es el fardo. Usted no tiene ya ningún cuidado. Todos sus cuidados de usted son ahora suyos, de Él. Tal es la sumisión. Esto es bhakti. O bien, indague a quién surgen estas cuestiones. Cabe profundamente en el corazón y permanezca como el sí mismo. Una de estas dos vías está abierta al aspirante.